El gobierno de la tarde. Fafa cumple 100 años hoy, no, 80. Con la canción Te queda poco con nosotros. Más cerca de ti, señor, y feliz cumpleaños. Fafa, felicidades. Nosotros hoy tenemos que hacer todo al revés, si fuera necesario, para hacerte homenaje, porque no todo el mundo cumple 80 años. Y oiga lo felicidades, grande. Fafita. Esta mañana, aquí está Ricardo esta Nieves, mañana Altagracia Salazar, fui a Andrés acompañar Mateo a y los todo el mundo. médicos esta mañana en la protesta que tienen para que la atención primaria comience atendiendo a los pobres. Y a los Así jodidos. celebraste. Y allá en el altar de la patria. Bien. Y Palacio cogió y puso a los médicos en un coro a cantarme cumpleaños feliz en el altar de la patria. Ahí está. Y te tenía tu regalo Qué para las 10 de la bueno, qué mañana, bueno. pero si el otro día, porque yo te lo mandé a las 10 de la mañana, pero ¿Tú lo mandaste? a las 10 de la mañana, pero no estaba, él estaba en la... Claro, todos están Felicitaciones, cortados por Ahora la misma los tijera. invito a todos mis compañeros de trabajo a que compartan esta noche un trago conmigo en mi casa. Tú estás invitando a los compañeros y al pueblo, 8 millones de gente de que te calle están Segunda. escuchando en este Dale la momento. dirección, Fafa. Fafa vive en el residencial Las Tejas. ¿Cómo se llama la calle? Él era vecino de Joao. De Cuidado. Joao. Sí. Oh, Al lado de sí. Joao. Cuidado que se le muda al pueblo. Ahora quiero Fafa y agradecer. Joao eran Quiero vecinos. agradecer a Cira Martí, mi prima hermana, que era administradora de Tarterí, que nos envió un bizcocho que yo encontré a la puerta de la cesta cuando vine al trabajo. Bueno, pues yo pensé- Gracias. y el bizcocho, Ricardo dijo que No, fue. pero Sí, Ricardo dijo que gracias, fue sí. yo él. me confundí. ¿El bizcocho fue a ti o fue a Nieve que se lo trajeron? Porque, Ah, yo se lo comió, pensaba- el que no se comió, se lo llevó. Ricardo, pero tú sí eres blandito. Yo pensaba que era tú que había mandado eso. Su hija y yo que ordenamos el Yo sé Ah. que ella me dijo. Pero la aquí, tarjeta de... aquí me Yo llamó. hice la llamada. y Ella me puso dijo, así. aquí me llamó un señor que yo no conozco llamado Nieves, me dijo ella. Así que Así es que fue él que hizo la ¿Cómo diligencia. fue? Tú llamaste y ella pagó. yo hice el mandado. O sea, Ricardo ella puso- dice que él fue Sí, el que pero hizo el que queda porque mandado. tú te le estás llevando, si el bizcocho es del cumpleañero. No, porque como es No abundante. se oye, tú tienes que ponerte en el micrófono. Para guardarlo. No, que es abundante el bizcocho. Hay que compartir. Mire, nosotros llegamos aquí, encontramos a Ricardo por un pasillo con un bizcocho y una cuchara, que es conste. Él lo estaba probando, no fuera a hacer cosas que a nosotros nos No, porque cayera tenía que mal. probarlo, porque no le iba a mandar un disparate a ustedes. Si había que repetirlo, se repite. Entonces, Exactamente, la hubo, buena fe. hubo una desigualdad en el reparto a este horario. Yo quisiera que ustedes vean, no le ha llegado absolutamente nada. ¿Y qué está comiendo Rosa? Rosa y Encarnación del Altagracia horario y anterior Andrés. tiene un plato que yo creo que no va a cenar esta noche. Tampoco. Si es buena, ¿cómo es? Digiriendo, si digiere rápido, mañana en la mañana tampoco va a desayunar porque es grande el plato que tiene. A nosotros no nos han traído nadie este es el horario No, de ya fue Fafa. ordenado. Viene Ya fue por ahí. ordenado. No, ya Ricardo se encargó de eso. Hoy Además, es el día- Nieves dijo que le trajeran una compañía al bizcocho por Sí. cuenta de él. Y hoy es el día de Fafa. Sí. Hoy es el día de Fafa. Pero de verdad son 80, Fafa. Fafa, ¿tú tienes cuánto hoy? Mira, En el 38. yo nací en el 38. Ya yo voy a saber que Nini no me dijo la verdad. Nini me había dicho que eran 82. Fafa, si tú te estás quitando los años, ya eso nosotros te lo vamos a dejar pasar. Te regalamos la diferencia. Tengo 80 años. Yo no creo que Nini hable mentira, pero no creo que tú tampoco. Fafa. Nunca pensé que llegaba a esta edad. Tú sabes que uno nace dos veces en la vida, cuando el nacimiento biológico y cuando adquiere la conciencia social, cuando uno sabe que el mundo es más allá que sus propios problemas. Eso lo provocó la dictadura, la parte final de la dictadura. ¿Qué hace que Fafa, joven, ya comience a insertarse en temas sociales? Mi origen. A mí me criaron dos abuelos desde los 2 meses de yo nacer. Y yo insisto que mi abuela era una religiosa católica dedicada a eso y tenía un gran reconocimiento en la iglesia y con locura y era miembro hasta del Santo Entierro de Israel de allá y lo pagaba. Pero mi abuelo era un supersticioso. Tenían una cordial relación que yo me metía de madrugada en la cama de ellos. Me adoraban. Y los dos fue que me hicieron primero preocuparme por la cosa del país y luego mi casa era una casa de servicio. Y eso hizo que yo tuviera una educación muy grande en un pueblo que no tenía ni play ni teatro cuando yo estaba chiquito. Nada más tenía cabaret
e iglesia. Ah, ya entendemos de dónde sale tu entonces, patriotismo. Mi abuela me decía, Iglesia y cabaret, los dos extremos. imagínate, ella, un día estábamos los dos abuelos y yo en la puerta un lunes y vino un hombre corriendo con un cuchillo ensangrentado en la mano y pasó por allá. Y detrás venían con un herido cargando y voceando la gente. Ay, ay, ay. Era el catcher de los orientales, soy los Rosario, que había jugado con ellos en el 51 y que éramos amigos nosotros. Y mi abuela me dijo ese día, mira, ellos vienen de la fuente del pecado. Y me señaló al cementerio que se veía de mi casa. Ahí está el destino del pecado, que es la muerte eterna. Mañana te voy a llevar a la iglesia, porque yo quiero que tú seas cura. O sea que el Eso cabaret era marcó la mi fuente del futuro. pecado y el cementerio era el destino. Imagínate. Y la iglesia que estaba al frente, la Me salvación. llevó a la iglesia y el cura cogió y me dio 4 cositas de latín, de lo que debía responder el monaguillo. Era en la época de latín. Y le dijo a la abuela, que era muy amiga de él, cuando él se aprenda eso, usted me lo trae. Eso era como las 10 de la mañana, y al otro día por la mañana, dije, abuela, yo me sellé el papelito, ¿cómo va a ser? Y me llevó donde el cura. Y el cura comenzó a hacerme la prueba, diciéndome en latín, y yo respondiéndole. Y coge ese cura y me dice, oye, pero esta es una fierita. Me puso ese nombre y se me quedó allá, la fierita. Fafa, Yo comencé en esa vida. hay una ¿Qué memoria? hay una Me parte hizo de muy la... bien ¿Qué iglesia. memoria? ¿Tú estás hablando de cuántos años, más o menos? O como de 72. Atrás. 8 años tenía. Hay un tema que a mí siempre me ha llamado la atención de la generación que nació en la dictadura. Yo he dicho y he creído toda la vida y pienso morir creyendo que el déficit más importante de cualquier gobierno o sistema económico de vida es el de la libertad. En algún momento, no importa que usted nazca en una dictadura, en algún momento usted se da cuenta que algo está mal. No importa que le den comida, educación, hospitales. Si no hay libertad de pensamiento, de expresión, de asociación, usted se da cuenta tarde o temprano que hay un silencio que se rompe a veces en cierta intimidad. ¿En qué momento Fafa también adquiere conciencia de eso? De que algo no anda bien. Es que mi abuelo, ¿Era opositor? una experiencia insólita. Mira, mi primera experiencia es saber que mi abuelo me cuenta que comienzo del siglo 20. 19, en el 1900 y pico por ahí, que era Comienzo el del siglo siglo XX, Sí. él y su padre era un negro con ojos verdes casado con una enfermera española llamada Nina López. Y ese abuelo era León Rosario. A él le habían matado un hijo y dejaron de trabajar todos hasta que no cobraron la muerte de su hermano que lo mataron. Y a comienzos de siglo, Totolo Lalane se alzó en Samaná con esa protesta cuando Bon Cáceres. Y mi abuelo y su padre salieron a integrarse a esa guerrilla. Y entonces lo agarraron en Samaná los dos. Y lo llevaron a la fortaleza inmediatamente. Y lo llevaron sin trancarlo y lo ataron a 2 árboles del patio de la fortaleza. Y vinieron a preguntarle a mi abuelo su nombre para saber quién era. Y cuando se dieron cuenta de la edad, él tenía 16 años en ese tiempo, la mayoría de edad era 21. Y le dijeron, mire, se va a salvar porque no tiene La edad, mayor. Sí. pero usted va a ver su destino. Y él vio cómo fusilaron a su papá, Wow. atado a la puerta. Dice, me lo decía, él vio cuando su papá dobló la cabeza como muerto. Y vio cuando lo trajeron, lo desamarraron y lo subieron en una carreta tirado por un burro y él no supo más de su papá. Dios santo. Lo trancaron y él se fugó y se montó en la montaña. Fafa. Entonces yo digo, ahí comenzó mi suerte que mi abuelo sobreviviera. Y de ahí para adelante mi abuelo era una estrella en todas las cosas que hacía. Mi abuelo fue amigo de Enrique Blanco y además me dio una lección que yo puedo compartir con la gente. Yo vivía con ellos dos y él fue capaz de decirme, en el centenario, yo tenía 6 años. El centenario fue un año de una sequía y de un hambre inmensa en el país. El Sí, 44. mi abuela decía que fue un año maldito. Decía. Año maldito y como estábamos en la guerra tampoco había mucha Hubo polio cosa, también, hubo de polio. Todo había. Y mi abuelo, que era el sombrerero del pueblo, que era una actividad de mucha importancia porque los hombres andaban descalzos pero no de tocado, me dice, compré una carnicería en Algarrobo.
Abuelo, ¿y por qué tú compraste una carnicería? Y ahora no dice, porque los dueños no tienen comida para echarle a los puercos y le van a llevar por lo que uno quiera. Y yo a las 4 de la mañana me iba con él. Y un día, doblando, me dio un zapato de un pie que estaba, de un hombre que estaba colgando. Abuelo, mira que hay un ahorcado que me dio. Y él cogió y me agarró, me cambió de la y dice, mira, tú no viste ningún ahorcado, aquí dicen que salen los muertos. Y tú no. Era preferible decirle eso y no que usted... ¿Qué? Yo lo vi. Y ese día regresamos más temprano. Y cuando regresamos, al poco momento llegó un señor con zapatos, con sombrero, con la ropa que no era común ahí. Y dice, señor, vine aquí porque me dicen que aquí se reúnen mucha gente y que usted es un hombre que tiene mucho contacto con todo el pueblo. Y a mí me pasa un problema muy serio. ¿Y cuál es su problema? Que hace 3 días se desapareció mi hijo y yo no lo encuentro en ningún lado. Y mi abuelo le dice, oh, ¿y por qué usted está preocupado? Porque hay mucha seguridad. ¿Tiene razón para preocuparse? ¿Qué? Y el hombre le dice a mi abuelo, tú sabes que los muchachos son muy bellacos a veces, a lo mejor te está mirando a ti y te está sacando el cuerpo. Y el hombre entonces abraza a mi abuelo y le dice, usted es la primera persona que me da siquiera una esperanza. Y se va. Y digo, abuelo, ¿y por qué tú le dijiste a ese hombre que no es verdad lo que vimos? Y dice, tú sabes, me cogió por la cintura y me sentó en la mesa. Es verdad que tuviste un muerto, pero ese no es el papá, ese es un policía, a ver lo que yo digo. Exactamente. Oh my God. Mi primera Esa es la lección de dictadura. vida. Atención, juventud dominicana. Iniciamos el gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Hoy el día se lo hemos dedicado de manera especial a don Rafael Fafa Taveras, que dice él que cumple 80. Ahorita nosotros vamos a abrir los teléfonos para que la gente hable con Fafa y Fafa le cuente qué significa para él llegar a una edad como esa. Una vida todos de lucha. nosotros No, que que nos nos llame toque. a alguien que lo conozca muy bien para que nos diga si es verdad que cumple 80, porque no voy a decir que lo llame a algún compañero. Yo lo digo públicamente. A mí un amigo de todos nosotros me dijo que eran 82, pero a Fafa se le perdona cualquier cosa ya. Todo lo que Fafa haga aquí está perdonado. Ni conmigo vuelve a pelear, llama nunca. Oye, De todas maneras, 80 años es una bendición, así que sí, siéntase muy satisfecho. Y además, tomando en cuenta que usted viene de una familia longeva, entonces le quedan por lo menos No, yo le digo que mi entre abuela... 15 y 20 más. Mi abuela materna 96, mi abuela paterna 107. O sea yo que- espero que entre los Ahora dos... que falta, el Mambo. intervalo que le Usted tenemos que espera, dar a Fafa le el quedan como intermedio. 22 años. Sí. pero hay un asunto. El que tiene 80 ahora, el que cumple de 80 hacia arriba, Y Fafa está entero. por le ciento. tocó ver siendo de adulto joven a envejeciente una serie de procesos históricos, señores, que hay que decirlo, parece que van a ser irrepetibles y ojalá lo sean, porque yo me imagino que Fafa lo sabe muy bien, mejor que yo. Más allá de todas las cosas deseables y bonitas que pasaron, esta sociedad no puede atravesar otra década como del 60. Mira, tú dijiste... La ahorita, muerte de un dictador, un golpe de Estado, un consejo de Estado, un triunvirato, una guerra civil, la imposición de un gobierno de sangre, una intervención militar extranjera. Oiga, una juventud desangrada, una polarización ¿Tú oíste esa social. parte de la imposición de un 45, gobierno de que fue el sangre? año del ¿Oíste esa hambre. parte? ¿Cómo es? ¿Oíste esa parte? Que la imposición de un gobierno de sangre. Pero claro que sí. Eddie, que tú vi que te quedaste callado. Si supiera que yo no estoy muy pendiente de lo que ustedes están diciendo. No, porque él mencionó dictadura, pero mencionó déjame decirle- magnicidio. Mire, No, Eddie déjeme no Mencionó estaba- golpe de decir- Estado, chismoso. que la Eddie no imposición estaba de un aquí. gobierno de sangre. déjeme decirle que José Luis hizo referencia a la importancia que tiene la noción de la libertad. Y yo quiero decirte que este pueblo, forjado bajo el autoritarismo, bajo la dictadura, bajo la dependencia social y económica de los poderosos, porque el peón era una categoría y el señor era una categoría. En el país, la noción de libertad no era un factor estimulante, eran siempre minorías las que la reclamaban. El concepto del amo y del patrón. Incluso lo que pasó con el fin de la dictadura, eso, de la victoria de Fidel en enero del 59, fue lo que impactó en este país, porque tú estabas oyendo la radio y estabas oyendo cómo cogieron a todos los asesinos y jefes y los estaban fusilando. Y eso aquí produjo un impacto inmenso en la gente. Y meses después, y tú veías a Fidel hablando también, meses después se da la expedición de gente que venía aquí a intentar también emanciparnos.
Y el impacto que tuvo esa expedición sí despertó a mi generación. Había que ser un bandido para tú ser indiferente al impacto que representaba saber que ahí estaban gente con mucha conciencia y con muchas posibilidades entregando la vida a nombre de tu bienestar. Y ahí comenzó el 14 de junio. Y comenzó a virarse el problema de la gente valorar la libertad y valorar la dictadura. Fue ese acontecimiento, fueron los que produjeron la ruptura, porque Trujillo era una institución, bendecida por iglesia, acompañado por todos los empresarios, multiplicado en todos los medios de comunicación, ¿sí? Fortalecido con la policía y la Eso guardia, es la base del miedo. haciendo patrulla, pidiéndote Fafa. los 3 golpes. Era una Fafa. cosa terrible. Fafa, pero hoy tu cumpleaños, y para nosotros es más importante hablar de ti que hablar de la tiranía, porque ya de eso sabemos mucho. ¿Qué te falta a ti por hacer al cumplir 80, Fafa? Sabemos que nos vamos a tener que tirar contigo 20 más, pero por el momento, ¿qué te falta? José Luis, te estoy mirando la cara y te estoy oyendo. Fafa, ¿qué te falta por cumplir? Yo quisiera no morir sin ver un cambio institucional del país. Oye, yo Cambio quisiera institucional. morir sin ver un cambio institucional que pusiera en primer plano la transparencia, que la justicia no fuera un relajo, sino que funcione para que todo lo que he visto de los gavilleros de la política, esto es un bandidaje social en lo que uno ha vivido. Y yo quisiera ver un país transparente y respetuoso. Y yo creo que estamos camino de que en el país se produzca un gran cambio. Y yo lo predico diciendo sin pelear. Ahora entendiendo no podemos conseguir ese cambio que nosotros, Ojalá, en nuestra vida, nunca pensamos conseguirlo si no era por una guerra. Ojalá que y eso- ahora hay un chance. Ojalá- Podemos conseguirlo sin pelear. ojalá que tú lo veas y que se produzca para que puedas disfrutarlo. Pero Yo como creo. va la cosa y el comportamiento de los que son los responsables de producir el cambio, cuando viene a ver necesitamos que el amigo Fafa, o el amigo Fafa necesita por lo menos 40 años más para verlo. No, es que yo creo que tiene una visión errónea. No la tengo errónea. Yo lo que estoy tratando con lo que digo Fafa. Pero seamos positivos. De cambiar, pero lo que estoy tratando es cambiar el comportamiento de los que son responsables de la producción de ese No, cambio. es que nadie le Que pidió. aquí lo que tú estás diciendo es lo que anhela la sociedad dominicana en sentido general. Está bien. Ahora yo te hago una pregunta y yo te lo he dicho reiterativamente aquí. Los responsables de comenzar a concientizar a una sociedad ávida de ese cambio están haciendo lo correcto para que se produzca rápidamente esa Los transformación. cambios nunca se han producido porque los que lo encabezan asumen su perspectiva. Siempre tiene que haber cabeza. En esta época, por la masificación de la comunicación, tiene que surgir del incremento de la participación de la gente. Y yo tengo un profundo optimismo que aquí se está produciendo un cambio que digo, de la opinión a la movilización, que está en marcha ese, que es la fuerza donde está la transformación del país. Yo lo que Luis. creo que tenemos que jugar o apostar para que se dé esa transformación, ese cambio que tú lo veas, es a través de los medios de comunicación a los que uno tiene acceso, tratar de decirle a los que se han constituido en líderes políticos de toda la esfera social del país que hagan lo que tienen que hacer para que se pueda producir esa transformación. Ahora Si no hacen, Fafa, porque lo que yo estoy diciendo no es porque me lo cuentan, porque tú sabes que yo tengo que vivirlo también, porque me muevo en el ambiente que tú te mueves también. Y uno tiene, siendo parte de un sector que también desea cambio profundo, que reclamarle a ese sector con el que tú convives y que tiene mayores posibilidades de concientizar que tú, que actúen como tienen que actuar. Y uno, porque no dice todo, y el por qué uno dice esa vaina. Pero tú quieres que Porque te diga. oye, porque uno no puede tampoco crearse animadversión con gente que son tus amigos. Pero si uno dijera o profundizara la razón del por qué uno dice lo que está diciendo, eso le generaría a uno algún tipo de inconveniente político y personal. Pero mi hermano, aquí hay una clase política que descubrió la debilidad de esos sectores que están en la oposición y de esos sectores sociales. Y eso le ha permitido a ellos perpetuarse por un tiempo, transformar todo el esquema político, judicial, hasta religioso. Y con la esperanza de mantenerlo como está y empeorar la situación, porque al final del túnel no ven a alguien que sea capaz de salirse de la trampa que ellos crearon, en la que metieron a todo el mundo, para enfrentar esa situación. José Permíteme Luis, una sola cosa, José Luis tiene una pregunta para Él ti. está hablando desde un punto de vista
y desconoce otra parte de la vida. Desde tu punto de vista, estamos jodidos en este país. Y es que tú no ves las otras cosas que están en marcha. Se está construyendo otro pueblo. Antes, cuando decidíamos todo lo que establecían los jefes de las organizaciones, porque la gente era ignorante, porque tú tenías que definir por tu seguidismo en quién, cuando no había capacidad para la participación y para la información, era válido tu juicio. Hoy no, aquí se está fecundando una fuerza que tú no ves, en la que yo creo, y es que cada vez más la gente está consciente de que no basta con hablar. Yo lo que no veo, yo lo que hago es que reclamo. José Luis te tiene una pregunta antes de irnos a la pausa. Vamos a tratar de simplificarla. Fafa, una vez le pregunté al amigo Narciso Sacón, un saludo donde quiera que esté. No fue eso lo que tú dijiste que le iba a preguntar. Le pregunté una vez a Narciso que cuál había sido el momento de la historia dominicana que le había tocado vivir, donde él podía entender que se perdió el tren más idóneo para eso, como para avanzar. Y obviamente viene a la mente esos trenes, el 62, gobierno, las elecciones libres del 62, la posibilidad de reinstaurar la democracia en el 66, el hecho de que Balaguer saliera en el 78, la posibilidad en el 90 otra vez de un triunfo del profesor Bosch, la modificación constitucional del 94 tras el fraude. ¿Cuál de esos momentos le pareció a Fafa que pudo haber sido realmente el momento de instaurar un Estado de Derecho, un Estado de cosas que nos llevara hacia el progreso? ¿Cuál fue de esos, vamos a decir, el vagón más importante que no debió perderse el pueblo dominicano? Mira, el 27 de abril en la noche de 1965, el que estaba de presidente se asiló, que era... Donald Reed. No, Donald Reed lo tumbaron el 24. Correcto. Y el 27 estaba el PRDista, que era el que puso voz ahí, que era presidente de la Cámara de Diputados. Oh. Entonces, él se asiló ante la presión que hizo el embajador americano, que no estaba aquí, que regresaba ese día, Sí. diciéndole, nosotros no apoyamos a ustedes perdieron la actividad. Lo llevó a la embajada y se lo dijo. Lo que podemos hacer es tratar de buscarle garantía a ustedes, pero esto se acabó. Y en ese momento estaba San Isidro, sabiendo que el embajador estaba en eso, preparando una ofensiva para liquidar a los insurrectos. Y es ahí, yo le he repetido muchas veces, donde Francis Camaño, que estaba en el patio de la embajada, no en la oficina, cuando vienen y le dicen lo que el embajador le estaba diciendo, y que además Molina Ureña se asilaba, el presidente, Peña Gómez también salió y se asiló ese día en un sitio. Francis se arremangó las mangas y le dijo a los que estaban ahí, Monterrache estaba con él y otra gente, le dijo allá en el patio de la embajada, los que quieran morir con honor, que me acompañen al puente. Y él salió a morir con honor para el puente, porque él no iba a aceptar lo que le estaba diciendo el embajador. Ahí comenzó el movimiento que terminó en una derrota de las tropas de San Isidro, que metieron 12 tanques y solo recuperaron uno. Lo perdieron todo. Nosotros salimos esa noche con la idea de que era la noche más próxima al 27 de febrero de 1844. No había ninguna autoridad local y habíamos derrotado a los que querían volver hacia atrás. Y esa noche la pasamos. Yo me reconcilié con Francia esa noche y esa noche la pasamos en este país con toda la idea de que habíamos ganado la guerra. A las 10 de la mañana escuchamos una noticia que pusieron en el dial con una emisora diciendo que el presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, había ordenado el desembarco de 500 infantes de marines para proteger el perímetro de la embajada de Estados Unidos en la capital ante el incremento del terrorismo y del desorden que imperaba en la ciudad. El gobierno de la tarde. Son las 5:29. El expresidente Hipólito Mejía consideró este miércoles perjudicial para la imagen del país la acogida en territorio nacional de Augusto Willy Falcón, uno de los jefes de una red de narcotráfico que operó en los años 70 y 80 y comienzos de los 90 y que acaba de cumplir 20 años de condena en Estados Unidos. Según señaló el exmandatario en declaraciones a la prensa, él no habría permitido la entrada al país del narcotraficante que tras cumplir la pena pidió no ser enviado a su país de origen, Cuba, porque temía por su vida. Yo preguntaría que hay los militares que mandaron para Irak para hacerse graciosos a Bush, ¿eso no cuentan?
Que el continúe caso más parecido realmente es el de las negociaciones cuando el entierro. República Dominicana, no sé a razón de qué, recibió en el gobierno de Jorge Blanco No, yo lo estoy complementando. Yulisa, cuando en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, de la República Dominicana, producto unas negociaciones que no entiendo todavía bien a base de qué, nosotros recibimos un miembro de los comandos etarras que vino como parte de esa negociación con el gobierno español. Estuvo aquí unos años, se marchó en el 89, volvió en el año 96, aquí lo entregó el país en el año 97. Es lo más parecido que yo recuerde a un acuerdo donde un preso que no tiene nada que ver con nosotros, que no delinque o que no genera actos lesivos contra la norma dominicana, lo acepta el país. Yo no entiendo esos acuerdos, sería muy bueno explicárselo al país, sobre todo sobre la base de saber si esto se va a repetir o qué gana el país con este tipo de cosas. Se va a repetir, pero el país no es que gana o pierde, o mejor dicho, no es un asunto de visualizarlo de esa manera, sino de un asunto de relaciones comerciales, diplomáticas y hasta de dependencia que la República Dominicana tiene con Estados Unidos. Nosotros aquí hablamos con un espíritu nacionalista a veces exagerado. Voy a decir dos cosas. Una de ellas es que hoy, por ejemplo, llegaron de Estados Unidos 75 deportados, de los cuales la mayoría estaban presos por narcotráfico. Dominicanos, o sea que no creo que esté en peligro o que haya un riesgo aquí de que el narcotráfico, la criminalidad vaya a aumentar porque traigan un ciudadano que acaba de cumplir. Tú me vas a excusar, pero yo creo yo no te interrumpí cuando tú opinaste. Adelante. Entonces, aparte de eso ocurre lo siguiente, el gobierno norteamericano o Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Nosotros tenemos una relación comercial, una relación diplomática, una relación social con Estados Unidos que implica determinadas sesiones en determinadas cosas. O sea, así como es nuestro principal cliente comercial, así como nuestra comunidad dominicana es una de mayor crecimiento y de mejor tratamiento allá, así como nosotros recibimos beneficios de los norteamericanos para determinadas cosas, también tenemos que cederle a los norteamericanos determinadas peticiones. Entonces, esa puede ser parte de una de las peticiones. No se puede ignorar el sentido de esa aceptación. Y eso no, pero eso no afecta a la soberanía del país. Sí, la afecta. No la afecta, la soberanía del país no la afecta. No es cierto que afecte. Claro que sí. No. El hecho de que la República Dominicana, el gobierno dominicano decida aceptar a un ciudadano por medio de algún convenio internacional o bilateral con Estados Unidos para que resida aquí en la República Dominicana no implica un atentado contra la soberanía nacional. Creo que es un exceso. Permíteme mi explicación. Eso expresa la docilidad y el espíritu de sumisión del poder dominicano a Estados Unidos. Pero sí, pero tiene que ser así. ¿Y por qué tiene que ser así? Tiene que ser así porque nosotros somos un paisito de 448,000 kilómetros cuadrados y Estados Unidos es la principal potencia del mundo. Por lo tanto, en la relación entre Estados Unidos... hay que decirle que sí a todo lo que Estados Unidos no hay que decirle que sí. No hay que decirle que sí. No hay que decirle que sí. Mira, bueno, tú sabes una cosa. Una vez Balaguer dijo que si el presidente... Una vez Balaguer dijo que si el presidente de Estados Unidos le pedía que renunciara, creo que fue esa la expresión que utilizó, que dejara la presidencia, él lo hacía. Y aquí todo el mundo dijo que Balaguer se había arrodillado ante el gobierno norteamericano. No era verdad. Ahora, sí, pero está bien, pero discúlpeme. Ahora, ¿qué pasó? Lo que no analizó nadie en ese momento es que la economía dominicana dependía de una cuota azucarera que asignaba el gobierno norteamericano. Balaguer no lo dijo así por el hecho de arrodillarse. Balaguer lo que dijo, lo que hizo fue que admitió, ciertamente nosotros estamos arrodillados ante Norteamérica, pero porque no tenemos otra alternativa. Lo que pasa es que Balaguer todo lo decía de manera indirecta. Eso era el pasado. En el mundo de hoy, las sanciones tienen derecho a plantear sus intereses. Y en el gobierno dominicano hay una profunda sumisión que no corresponde a la vida de hoy. Sí, pero el gobierno dominicano podía... No estamos hablando uno encima de otro. Sí, pero todos quieren opinar. Lo que iba a decir era que el gobierno dominicano tiene la autoridad o la capacidad o la autonomía de aceptar o no aceptar recibir a ese ciudadano. Ahora, verlo como un atentado a la soberanía, creo que no. Hay una serie de gestos que el gobierno dominicano ha tenido con los Estados Unidos recientemente, que lucen, dan la sensación, puedo estar equivocado, pero es lo que creo, lucen como una especie de compensación en su relación al tema chino. Lucen como una especie de reacercamiento, como ablandamiento. Vamos a decirlo en buen dominicano, nos estamos enfriando de nuevo con los Estados Unidos. Todo lo que ha dicho Esteban en relación al tema económico es una realidad que no va a cambiar por el momento. Por más no se hagan sueños de que la correlación económica, sobre todo por la entrada de China al juego, va a cambiar de un día para otro. Eso es una realidad. Ahora bien, sí hay que cuestionarse, Esteban. Sí hay que cuestionarlo. ¿Por qué la relación
con Estados Unidos y con cualquier otro país considerado potencia, tiene en relación al tema de los presos, en relación al tema de los condenados, que dejarnos pérdidas, y sí, nos deja pérdidas, porque insistimos, se llevan los presos vía extradición que ellos entienden necesitan para su sistema de información. Luego nos dejan a nosotros el excedente en materia de deportación. Tú has mencionado el caso de los 70 deportados. No lo voy a meter a todos en la misma funda. Hay gente que ha venido hasta por una violación de tránsito. La información es que la mayoría, no que todos. Pero sí afecta. ¿Sabes por qué, Esteban? Sí afectan. Porque esos individuos vienen muchas veces con el plea bargaining, se agencian acuerdos para no cumplir la totalidad de la pena y retornan a la República Dominicana a implementar ¿qué? Un país que no ha podido reinsertar ni siquiera a sus presos comunes. Ellos no vienen aquí y lo que voy a decir lo voy a decir con mucho, lo lamento muchísimo. La sociedad dominicana no está en su aparato productivo, en su sistema productivo, preparado ni siquiera para reinsertar a su población carcelaria, ni siquiera a su juventud de ninis, jóvenes que ni trabajan ni estudian. Esos tipos que vienen con posgrado en delincuencia, vienen aquí a insertarse. Mira, muchos de ellos, a través a veces del mismo rechazo social, la misma sociedad tiene gran culpa en eso, porque le pide hasta el que va a pegar dobló un certificado de que no ha estado preso. Pero mira algo, yo quería aclarar algo para que estemos claros. Y debo decirle, Esteban, que yo estoy convencido. Nosotros perdemos como quieran. Que él no sabe. Sí, perdemos. Ahora, lo que pasa es que somos los chiquitos. Sí, pero perdóname, mira. Entre Estados Unidos y República Dominicana, nosotros somos los chiquitos. Perdóname, mira. Tú no sabes, y te lo voy a informar, y tampoco lo han informado. El acuerdo para que ese señor esté en el inodoro de América del Caribe, que es para lo que decidieron mandarlo aquí, porque no hubo ningún acuerdo para mandarlo aquí. Eso no es verdad. Desde que él decidió colaborar con los organismos investigativos de los Estados Unidos y con la Fiscalía de los Estados Unidos, pidió estar aquí, y aquí no se consultó al país, hace 20 años. Cuando él cumple su condena, ya él va para allá. Que diga, que busque el acuerdo que firmaron, donde decía en un documento que el Estado Dominicano y Estados Unidos habían acordado que él viniera para acá. Dile que te lo enseñen al Estado Dominicano. No lo tienen. Y le están, perdóname, y no lo han dicho. Nada más han dicho que el DNI, porque el Ministerio de Relaciones Exteriores soltó la bola, el DNI ha dicho, sí, lo estamos investigando. Que enseñen el documento de acuerdo para traerlo para acá. Que lo enseñen. No existe. Entonces, independientemente que nosotros dependamos económicamente de los Estados Unidos, nosotros por lo menos tenemos que hacerle saber a ellos que al país no le conviene un individuo que tal vez la mayoría de nosotros no sabemos de quién se trata, que su ramificación era tan peligrosa que desde la República Dominicana nadie le impide que él pueda seguir movilizando sus tentáculos en la República Dominicana. Entonces, no apareció nadie que le dijera a los Estados Unidos, fueron 3 países que él pidió. ¿Por qué tú me lo mandas a mí? Por lo menos eso, aunque lo impongan y lo manden con los guardias norteamericanos y los marines y lo traigan aquí. Pero no hubo ningún acuerdo, eso no es verdad. Está bien, pero el gobierno dominicano lo aceptó, ¿verdad? El gobierno dominicano lo aceptó de manera soberana. No recibió la orden. No, pero está bien, recibió la orden, lo aceptó. De manera soberana lo aceptó. Podía decir que no. Eso dijo el embajador de Estados Unidos, sí. Depende de las autoridades dominicanas, dijo. Mira lo que dijo Yulisa, por ejemplo, hace un rato. Hipólito Mejía agarró y mandó un grupo de soldados para una guerra que no tenía nada que ver con nosotros. Otra debilidad de la sumisión dominicana. Una expresión de debilidad. Que no tiene justificación. Es que no tiene justificación, pero como ocurre. Esto no tiene justificación. Pero ocurre. No lo defienda. Y ocurre. No, que yo no lo estoy defendiendo. Claro que sí. No. Tú estás queriendo justificar. Justificándolo sí. Yo no estoy, eso no lo estoy defendiendo, mira, mi Fafa. Lo estoy justificando. Ni mandar los soldados a Irán, ni aceptar ese bandolero corresponde al interés nacional. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:42. La Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que regula el otorgamiento de la fuerza pública para llevar a cabo las medidas conservatorias y ejecutorias, lo que se conoce como embargos. La pieza legislativa de la autoría de los diputados Henry Modesto Meirán y Demóstenes Martínez tiene por objeto asegurar la legalidad y la ética de las actuaciones de los alguaciles y agentes que lo asisten. Dicha iniciativa, que ahora pasa al Senado, establece además que el ministerial requerido tendrá que hacerse acompañar de la fuerza pública previamente autorizada y del juez de paz del lugar de la ejecución. En Montecristi, hace unos minutos, un sismo de 4.0 grados se ha registrado este miércoles en Guayubín, provincia de Montecristi, al noreste del país. Según reporta el Instituto de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 20.5 kilómetros y ocurrió a las 4.29 de la tarde.
Todas estas informaciones y muchas más están en nuestro portal Z101 Digital. Le voy a agregar una información más. Puedes seguirla a través de todas nuestras redes sociales, Z101 Digital y @Z_digital. Una información más que se produjo hace quizás una hora más o menos, una declaración de Trump muy llamativa. Le preguntaron a Trump por el precio del petróleo, sobre la caída de los precios del petróleo y si Estados Unidos si él como gobierno entiende que eso está bien y bueno, y respondió Trump, el precio del petróleo está en un nivel fantástico, yo no voy a destruir la economía del mundo por hacerme el pen con Arabia Saudita. Bueno, para él está bastante bien como está. Bueno, vamos a iniciar con los comentarios. El primero es el de Eddie Alcántara. Pero ahorita cuando Fafa estaba, Yulisa le hizo una pregunta, no, creo que fue José Luis. Yulisa. Que José Luis cambió la pregunta. Esa no era la que él había dicho. Mejor porque nos habían cerrado los micrófonos a todos. Nos habían sacado para afuera. La comisión que no hace nada. Sí. Miren, y Fafa decía que quería ver un cambio, la transformación del todo el sistema. Sobre todo justicia. Sobre todo justicia en el país. Y yo le seré al frente con una posición que he tenido hace un tiempecito con relación al papel de quienes tienen que forzar a que se produzca ese cambio. Y es porque ocurren cosas como esta que le voy a decir. Y uno no ve la reacción de esos sectores que pueden orientar a que se pueda producir ese cambio y esa transformación. Miren esto. Después del Estado Dominicano, el gobierno dominicano aprobaron un presupuesto astronómico que creo que anda por los 918 mil millones de pesos, si mal no recuerdo. Que todo el mundo sabe que la República Dominicana no produce su riqueza y que las recaudaciones están estipuladas entre 500, 600 y pico de millones de pesos. Es evidente que el Estado Dominicano tiene un déficit que va a tener que someterse nuevamente para la complementación de ese presupuesto a préstamos que muchas veces a uno le disfrazan el interés del préstamo para que uno lo vea atractivo y entienda que eso no afecta en nada al país. Y posteriormente, entonces, ejecutan el presupuesto con esa cantidad de endeudamiento, más otros que uno ni se da cuenta porque ni siquiera lo pasan por el Senado de la República ni por la Cámara de Diputados. No lo pasan por el Congreso. Pero terminan ejecutando un presupuesto siempre deficitario en los últimos 10 años. Por ende, tienen que someter a la República Dominicana a mayores endeudamientos. Y cada vez que pasa un año, el endeudamiento es mayor. Y el déficit es mayor, porque te lo disfrazan porcentualmente, pero si tú lo llevas a dólares o a pesos, tú te das cuenta que hay que tomar más prestado en este año que el año pasado. Siempre es más, pero como a medida que va aumentando lo que se presupuesta, es mayor cantidad de dinero, cuando usted le mete porcentualmente el déficit, le baja desde el punto de vista porcentual, pero en dinero, en peso, en moneda, es mucho más dinero que el año anterior. Miren esto. Al Congreso de la República, específicamente al Senado, enviaron un proyecto que busca que aparte de ese presupuesto, lo que se presupuestó para gasto, con todo el déficit que ustedes saben, que el país va a tener que tomar cerca de 5,000 millones de dólares para poder complementar el presupuesto. Envían un documento para emitir bonos a lo interno del país en pesos dominicanos por la suma de 7,617 millones de pesos, que van a ser redistribuidos en algunas instituciones que pidieron mayor cantidad de asignación en ese presupuesto. Algunas lo justifican o su pedimento fue justo, otros no. Pero son 7,617 millones de pesos adicionales a los casi 5,000 que el Estado va a tener que buscar en el mercado internacional para complementar el presupuesto. Los economistas del Estado, del gobierno, dicen que el país aguanta eso y más. Y que la teoría de todos ellos ha sido siempre que el Estado es una fuente inagotable. Entienden que nunca va a pasar nada, pero perfecto. Ojalá que lo que vaya a explotar, ojalá que le exploten la mano a los que están sometiendo el país a toda esta vaina. Miren esto. Cuando yo me detengo a ver en qué van a redistribuir o en cuántas instituciones van a redistribuir esos recursos, mete miedo lo que acaba de ocurrir ahí en una de esas partidas. Pero nadie ha salido al frente a reclamar esa situación. Mira esto, Fafa, ¿por qué te decía? En la propuesta
para que el país se endeude por 7.617 millones, habla de un monto de 12.510 millones de pesos anuales, con un adicional que ya el año pasado también ellos lo tenían ahí, pero redistribuyen partida entre la Cámara de Diputados, el Senado de la República, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior y Policía, Deporte, partidas adicionales a lo que tienen contemplado en el presupuesto. Pero miren esta, que yo quiero saber dónde están los sectores de oposición y especialmente los economistas de los sectores de oposición. Miren, al Senado 129 millones. Oye, ¿para qué? José Luis, Yulisa, Esteban Fafa. Para la elaboración y aprobación de leyes. ¿Qué hace el Senado de la República? Que no sea la aprobación de leyes. Entonces, 12.000, o sea, necesitan ellos para levantar la mano ahí 129 millones de pesos más. Que yo les voy a decir a ustedes para qué son. Que ahí lo ponen y parece que no encontraron una palabra de esa palabra bonita que ellos ponen para confundir a todo el mundo. Para la elaboración y aprobación de leyes, ¿qué es lo que hacen ellos? Con los cuartos que tenían adicionales, sin cuartos, lo que hacen es eso: elaborar y aprobar legislaciones. Pero miren esta partida, que ahí fue donde yo me detuve y me indigné. 377.3 millones de pesos para la Cámara de Diputados. ¿Ustedes saben para qué? Para la aprobación y elaboración de leyes. Lo que hace la Cámara de Diputados. Pero todo eso obedece a que ustedes saben que la gestión pasada de la Cámara de Diputados ya denunciaron que hay un déficit de más de 200 millones de pesos. Oye esto, Fafa. Oye, no del fondo de pensiones. Eso es un avance para conseguir los votos en la reelección. Pero óyeme, óyeme. Cerca de 300 millones de pesos. Los mismos diputados filtraron ahí que del fondo de pensiones fueron sacados y que no han podido ser repuestos. Mira, y cogen, termino, Fafa, y te paso. Me dicen que no es verdad. Y cogen al Estado, sí es cierto, porque lo admitió el expresidente de la Cámara de Diputados. Y cogen a los pendejos dominicanos y le cargan un préstamo de 337 millones de pesos para cubrir ese déficit que nadie sabe si lo invirtió de manera correcta o no, pero que faltan ahí. Y dicen que para la elaboración y aprobación de leyes, para cubrir ese hoyo del punto de vista económico que dejó un compañerito ahí cuando era presidente de la Cámara de Diputados, nos lo sacan a nosotros. Porque tenía su presupuesto asignado similar, con una partida más adicional en este presupuesto que el del año pasado. Se perdieron 200, casi 300 millones. Vamos a ponérselo a los pendejos dominicanos para que lo paguen a través de un endeudamiento. 337 millones de pesos para cubrir ese hoyo. Nos lo sacan a nosotros los pendejos. A mí que no me vengan a decir que es para la aprobación y elaboración de leyes, que eso es lo que hacen los diputados de la República. Y con todos esos cuartos que le asignan, que muchas veces no hayan en qué gastarlo, y se ponen a imprimir libritos, es suficiente para levantar la mano y aprobar ley. Entonces, no, que hablen claro, esos 337 millones para cubrir ese déficit que dejó un compañerito del Partido de la Liberación Dominicana, cuando estuvo al frente de la Cámara de Diputados. Entonces, es una vagabundería. Entonces, yo quiero ver lo que dicen que quieren ver una transformación o un cambio. ¿Qué demonios van a hacer con eso? En la costilla de nosotros, a la costilla nuestra, le están metiendo eso. Y ustedes saben que para eso, esos 337 millones. Fíjense que son 337 millones de pesos y al Senado 129 para la elaboración y aprobación de leyes. Pero hace 3 o 4 días que fue denunciado eso. Y hace cerca de un mes, que hace tiempo que circulaba la información. ¿Y qué hace el gobierno? Bueno, como va a someter un endeudamiento adicional al presupuesto, le colocó los 337 millones para que el compañerito no tenga problemas. Porque tampoco se interesan en investigar si el compañerito hizo una inversión correcta o no de su cuarto. Nadie se ha interesado en eso. Ellos sí ciertamente están ahí para defender la patria, para trabajar por el bienestar colectivo de la sociedad dominicana. Por lo menos investiguen si fue bien invertido o no. A no resolverle su tema, cargándole un préstamo más al país, en la costilla de todos los dominicanos para cubrir ese hoyo. Así es que actúan ellos. Porque saben que quienes tienen que hablar en contra de eso, se tragan la lengua. Muchos porque tienen compromiso con ellos. Otros porque creen que pueden recibir la benevolencia de ellos en caso de una confrontación política interna en ese partido político. Y están dejando que toda esa vaina se la metan a los dominicanos, a los infelices, fundamentalmente de clase media, que le meten todo ese endeudamiento y todo esos préstamos, toda esa carga fiscal que le meten. Entonces, eso debe investigarse.
para que le diga a la Cámara de Diputados por qué necesita 337 millones. Si es verdad que con lo que se le asignó no pueden levantar la mano y aprobar, o no pueden comprar papeles para escribir los proyectos de ley, aquellos que lo escriben, que no son todos. Porque hay gente que no hace nada, que solamente levanta la mano. Y hay muchos que son buenos. Pero hay otros que no sirven para nada, que llegaron ahí por los cuartos que tienen y por la ayuda de algún ministro, de un hermano. Otro, quién sabe por qué. Entonces el Estado no puede seguir resolviendo los temas que los compañeros del Partido de la Liberación Dominicana crean y que no se sabe dónde están esos cuartos. Ahí están. Ya le resolvieron el problema a sus compañeros. No fiesta. Ahora, yo por lo menos cumplo con la obligación de decirlo y de delatarlo. Porque no hay otra explicación para un adicional en un presupuesto tan cargado, tan grande como el que tiene la Cámara de Diputados, que le metan también una partida de 337 millones que no sea cubrir lo que denunciaron los propios compañeritos de su partido que están en la Cámara de Diputados, que es el déficit del fondo de pensiones de más de 200 millones de pesos. El gobierno de la tarde. Son las 5:58 de este miércoles. La embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana, Robin Bernstein, dijo este miércoles que su país ha invertido ya 120 de los 500 millones de dólares que estaban previstos para atender localmente la iniciativa de seguridad del Caribe y que cerca de una docena de agencias federales están directamente involucradas con esfuerzos locales para luchar contra el narcotráfico, prevenir el crimen y fortalecer las instituciones. A propósito de toda la droga que se ha conseguido en esta sola semana y de que solamente se ha encontrado la droga, ni los dueños, ni los clientes, ni el consumidor final, o por lo menos la siguiente mano de la cadena logística en el país ha sido identificada. Y el barco, bien, gracias, el barco se fue, llegó a Haití, volvió a Montecristi y siguió su ruta. Y esos aportes del gobierno norteamericano tienen un costo. No tienen un costo esos aportes. Y no lo revisaron bien cuando ¿Cuál es vienen el 2 costo? o 3 mil kilos más ahí. Porque no lo revisaron bien, me dicen. Cuando vienen a veces fueron con el barco 2 o 3 mil kilos. No, ellos revisaron dos. ¿Para qué fue un furgón y pico era? Madre Uno presume mía. que el instrumento que tú encuentras, el vehículo, con una carga así, debían confiscarlo. Sí, se presume. Bueno, el vehículo, cualquier vehículo que se utilice para un contrabando, sea de lo que sea, máxime, si se trata de narcotráfico, es parte, claro, es sujeto, ¿Del cuerpo de delito? Exactamente, y las autoridades tienen la obligación de retenerlo para que sea parte de la investigación. Es sorprendente que el barco se haya dejado ir, no sabemos qué pasó ahí, pero no hay manera de establecer ningún tipo de responsabilidad si no se tienen los documentos. Tengo entendido que el barco no dio ningún tipo de documentación, no se tienen los BL, no se tiene la información de quién iba a recibir en República Dominicana, o sea, el furgón con la droga y más nada. Existe una legítima sospecha No, pero la de que información Estados sobre quién Unidos- iba a recibir Óyeme. debe existir, ¿eh? No, pero Eso- El barco no entregó documentos. Pero permíteme. Porque, óyeme. Existe la legítima sospecha de que Estados Unidos usa la persecución y la cuestión de las drogas con un interés político y que lo maneja a conveniencia. Tú te imaginas, aquí detienen a muchísimos y no aparece ninguna relación con nadie, como que vinieron del cielo. Y lo que alimenta esta especulación es el hecho de haber usado dinero de la droga acompañando a los contrarrevolucionarios, confeso por ello. Es decir, no hay forma de explicar todo lo que aquí denuncian que detienen y tú no sabes qué relación tienen en otros sitios ni qué hacen, y que este barco además trajera un paquete respetable. El barco vino premiado. Vámonos con el comentario de José Luis Mendoza. Muchas gracias, Yulisa, saludo a nuestros compañeros. Una vez más, repetir, hoy un día de fiesta para nosotros por celebrar el cumpleaños de Rafael Fafa Taveras. Mucha salud para él y sobre todo mucho agradecimiento de mi parte, que fue la primera persona a la que recuerdo que me dirigí cuando comencé a hacer la transición hacia los comentarios fuera de los deportes, precisamente a pedir consejo, orientación a Rafael Fafa Taveras. Hay una... Si tiene cualquier información de quién era la droga, las autoridades te agradecerían. Que la diga. Bueno, yo personalmente nunca he entendido cómo puede haber decomisos de ese tamaño sin arrestos. Hay un sistema que el que conoce un poquito el tema del comercio internacional sabe
que el sistema de contenedores está diseñado de una forma que abrir un contenedor, sacarlo de su curso natural y que resulte no tenga nada dentro, resulta en una cantidad de multas, en una cantidad de dinero extraordinaria. Por eso los controles se hacen de dos formas, o aleatorios, o cuando hay una información de una fuente fidedigna, confiable, que parezca creíble y que pueda involucrar algún tipo ya de gestión oficial de esas grandes agencias nacionales e internacionales. Entonces se decide abrir el contenedor tal, que está en la fila tal, de tal barco, y produce en muchas ocasiones este tipo de descubrimientos. Nunca he comprendido cómo algo así, algo de esa magnitud, pues no genera, insisto, el involucramiento de más personas dentro de una investigación, pero el comercio internacional está diseñado, entre otras cosas, para permitir la menor interrupción posible en ese gran traslado de mercancías. Donde hay un contenedor premiado, como dice Yulisa, hay 600, 700 o miles que llevan otras mercancías. Miren, voy a trasladarme a un tema que casualmente tiene relación, tiene génesis en el mundo del deporte, pero se involucra la política y se involucra el tema de la transparencia internacional. No sé si muchos de los que están en cabina, donde los seguidores del gobierno de la tarde a esta hora, son seguidores del deporte y en esencia han sido seguidores del fútbol. En el caso de la República Dominicana, las federaciones deportivas de cualquier disciplina, que presiden a su vez el Consejo de Asociaciones Deportivas que hay en cada provincia, en cada lugar del mapa, forman parte a su vez del Colegio del Comité Olímpico Dominicano, que es la máxima autoridad en materia de la práctica, de la disciplina y de la búsqueda de la excelencia atlética para fines de preparar selecciones nacionales, entre otras cosas. Las federaciones en nuestro país tienen cada cierto tiempo elecciones. Se supone que son cuerpos democráticos que a su vez en el deporte, si se quiere, representan la democracia normal, la democracia representativa. Hay votaciones, hay elecciones, hay una gestión, hay unos recursos, se deben presentar en teoría unas memorias, unos estados de cuenta, y las gestiones podrían ser hipotéticamente premiadas en base a su buena gestión por reelecciones. En el caso federativo, las reelecciones son indefinidas. Como ha terminado diciendo mucha gente, parece que en este país las únicas reelecciones malas eran las de Balaguer, después todas son buenas, sobre todo para el que le conviene. En el deporte se ha replicado mucho eso del caudillismo, eso de los insustituibles, aquello de los líderes que parecen destinados por nacimiento a dirigir los destinos de alguna disciplina o de otra. Es el caso de algunas federaciones que han tenido presidentes por 20, 25, 30, 35 y hasta 40 años, que me parece que es el récord en una federación deportiva dominicana. El fútbol, deporte más popular del mundo, pero que en la República Dominicana tiene la enorme curiosidad de ser un deporte minoritario, un deporte cuyo nivel de crecimiento se ha afianzado en los últimos años, pero que todavía es incipiente, todavía tiene grandes espacios de la población por conquistar. Lo ha venido haciendo, como es natural, de la forma escalonada. Primero genera simpatía, todo el mundo ve los mundiales de fútbol, todo el mundo ve la final de la Champions, más gente cada día ve eventos como el Clásico Español, y luego va pasando de la simpatía a la militancia. Los hijos de esa gente que ve fútbol le dicen a su papá que en el colegio quieren practicar fútbol, o que quieren practicarlo en una escuela, o que quieren aprenderlo en un lugar específico. Y así más jóvenes se van insertando, sobre todo a través de los colegios privados que hacen un trabajo tremendo en la propagación de la disciplina, se van insertando a la práctica de ese deporte. Luego llega un techo donde los jóvenes entre 12, 13, 14 años practican una disciplina y si tienen las habilidades, si tienen las características necesarias, podrían inclinarse en algún momento a ser atletas profesionales o por lo menos a intentarlo. En nuestro país es justo esa edad donde viene el gran problema de la gran limitación que hemos tenido para desarrollar primero un evento deportivo como el que ahora existe, la Liga Dominicana de Fútbol, que intenta crecer, luego para convertirnos en una potencia de la región, estamos rodeados de países con mucho más tradición que nosotros, y luego está el tema de qué se hace con los recursos, tanto los que otorga el Estado Dominicano, vía su Comité Olímpico Dominicano, vía la asignación
a deportes en el presupuesto, la cual por cierto se ha frisado, es la misma prácticamente desde el año 2003, cuando los Juegos Panamericanos y cuando se decidió en ese momento asignar unos entre 2.100 y 2.300 millones de pesos, que era un porcentaje abundante, un porcentaje bastante razonable del presupuesto del país, se ha quedado en la misma cifra, obviamente con el crecimiento del Producto Interno Bruto, con el crecimiento de la enorme masa monetaria que se fiscaliza a través de los impuestos, del endeudamiento y de otras facultades que tiene el Estado Dominicano. Entonces ese porcentaje se ha ido quedando cada vez más pequeño, aunque la cantidad se mantenga siempre entre 2.100 y 2.300 millones de pesos al año asignados por el gobierno dominicano para la práctica de esa disciplina. A partir de ahí, el Comité Olímpico Dominicano le divide esos fondos, una gran parte de esos fondos, a sus federaciones, dependiendo la importancia que tengan los programas de la misma. Con el fútbol ocurre una excepcionalidad. El fútbol de la República Dominicana, su federación, recibe hace años del proyecto GOL de la FIFA, interesado en que países donde el fútbol no es mayoritario, su práctica crezca, decide aportar cada año una cantidad mayor a $1 millón. Oiga esto, mayor a $1 millón a la Federación de Fútbol de países como el nuestro. Nuestro país, por lo tanto, en ese proyecto GOL, en ese proyecto que busca hacer crecer una disciplina, insertarla a la rutina, al folclore, a la costumbre, a lo normal, entonces recibe unos fondos. El presidente de esa federación, el ingeniero Sosiris Guzmán, de los años 90, una persona de San Cristóbal, que ha tenido vinculación al mundo político, que ha aspirado a la candidatura senatorial de esa provincia, que ha aspirado, me parece que anteriormente había aspirado a una diputación y que había aspirado en algún momento, creo que fue precandidato también a un puesto municipal. Ha intentado varias veces también en el mundo de la política tener éxito. Actualmente me parece que sigue siendo un miembro del Partido Revolucionario Moderno. La situación con Osiris Guzmán es bastante clara. Muchos años de señalamientos y de críticas, pero más allá de señalamientos y críticas, de acusaciones. Acusaciones relacionadas al uso precisamente de los fondos que derivan de esa inversión de fuera de nuestras fronteras, de una institución como la FIFA, que es la institución deportiva más rica del mundo. Hay hace un tiempo una investigación que inicia el PEPCA, que es, como todo el mundo sabe, una oficina especial dentro de la Procuraduría General de la República para la persecución tanto preventiva como ya proactiva de la corrupción administrativa. El PEPCA decide en un momento dado allanar las oficinas de la Federación Dominicana de Fútbol y se suponía, por todo el morbo que generaba y la idea de que mucha gente tenía de que, bueno, por fin se van a aclarar las cosas. Nos quedamos esperando los resultados de la investigación del PEPCA. Nos quedamos esperando la respuesta, obviamente, a quien se interpela, porque el interpelado debe en algún momento, si tiene algún prurito, decir cómo están las cosas, pero mostrándola con números, mostrando un ejercicio contable, un ejercicio de auditoría que le permita defenderse, ya no solamente quizás ante un fiscal, ante un juez, sino ante la opinión pública. Vivimos en el mundo, y Fafa lo dice mucho, donde la primera interpelación tiene que hacerla la opinión pública, sobre todo a través de estos medios. Nos quedamos esperando esa fase que nunca llegó, ni de una acusación, ni de una conclusión de si las cosas estaban bien o mal. Ante ese silencio, declaraciones muy breves, muy específicas, sin un fardo probatorio del presidente o de sus ejecutivos, de que la cosa estaba bien, de que la cosa estaba normal dentro de esa federación. Pasa el tiempo y la FIFA, producto de una serie de escándalos que estallan en los Estados Unidos, con la persecución de algunos presidentes de federaciones nacionales, muchos de ellos que se dieron sus votos o que de alguna manera los ofertaron a muy buen precio para tomar ciertas decisiones en el seno de esa institución, tanto para otorgar las sedes de eventos como el Mundial, como para otorgar otros privilegios que podían generar sobre todo bastantes beneficios económicos. Dentro de esos castigados estaba, como no, Osiris Guzmán, el presidente de la Federación Dominicana de Fútbol. ¿Qué manejaba tanto cuarto eso? Acabo de decir por qué. 50 millones cada de pesos año, anuales. cada año, además de lo que le otorgaba el gobierno, recibía más de $1 millón de la ayuda internacional que la FIFA le otorgaba a países donde el fútbol todavía no era un deporte mayoritario, donde estaba en crecimiento. Resumo la parte final diciendo que durante todo este tiempo, ciudadanos individuales, en algún momento cercanos a la práctica del fútbol, habían tenido denuncias de algún tipo, no todas tal vez con el mismo apoyo en cuanto a un fardo de pruebas. Pero tiene que ocurrir que venga de fuera del país. Una vez más. Como siempre. Otra vez. Sí. Y el deporte es un perfecto ejemplo,
porque es un pequeño teatro al final de lo mismo que opera en el resto de la sociedad. La impunidad, el hecho de que las instituciones que deben fiscalizar a otras miran para otro lado, y es la misma Federación Internacional del Fútbol que ahora está en otras manos, ya no está en las manos de Joseph Blatter, aquel importante oligarca del fútbol, ahora está en otras manos que están obligadas, si no a lavarse más a menudo, por lo menos a hacernos creer que ya están limpias. Y ese señalamiento viene desde fuera, se produce una suspensión de Osiris Guzmán, esa suspensión viene acompañada de acusaciones serias, graves, pero sobre todo detalladas, de qué cosas se hicieron con los fondos, tanto públicos como los fondos que eran desde fuera donados para el beneficio de una disciplina que gusta a miles de jóvenes y que puede afectar positivamente a miles de familias y que puede generar riqueza si llega a practicarse como deporte espectáculo, además de todas las enseñanzas que puede llegar a través de la simple enseñanza y práctica en el deporte escolar. Finalmente, José Luis, sí. ¿Qué ha dicho Osiris? No he tenido ninguna declaración de él, pero lo que es cierto y da la impresión, y con esto nos vamos a la pausa, de que tiene que venir desde fuera, de una autoridad externa, una acusación para que lo que todos sospechaban o algunos entienden, sabían, se pueda finalmente generar resultados directos, movilizar una federación que ahora va a estar en manos de un grupo que la va a administrar hasta sus elecciones, y que el deporte podría en ese sentido ser un primer ejemplo de lo que muchos entienden, aunque yo no estoy tan de acuerdo, podría terminar ocurriendo muchas veces, usando el ejemplo de la CIGIC, en un caso de injerencismo judicial, que yo espero no tenga que ocurrir, pero da la impresión ante mucha gente de que parece que va a tener que ser necesario algún día en el país. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 6:16. Una persona falleció hoy en un accidente de tráfico en el neoyorquino puente de Brooklyn, donde varios vehículos se incendiaron tras una colisión múltiple, según han informado las autoridades. Otras 6 personas además resultaron con heridas leves en el choque, en el que se vieron involucrados 4 automóviles, 3 de los cuales terminaron en llamas, según anuncian los medios locales. Nos vamos con el comentario del cumpleañero, el que dice que tiene 80. Le toca el turno. Cualquier muchachito tiene 80. El octogenario. Ella sigue dudando que yo tengo 80. Tú te ves muy joven para 80, Fafa. Mira, mi secreto es que yo no acepto la vejez. ¿Tú te has hecho cirugía? Yo no acepto la vejez. ¿Tú te has hecho cirugía? ¿Y para qué, Fafa? Yo no acepto la vejez. Pero me está obviando la pregunta. Miren, ¿Cómo tú no la aceptas? no acepto la Mira vejez. que tú tienes. No, porque si Fafa se hubiera metido una mecedora, la aceptara, pero no. Ah, es otra Es que los cosa. viejos se rinden. Di que la vejez no te va a tirar. A noquearlo. Se a rinden. noquear. Miren, Tumba. aquí en los comentarios permanentemente hay referencia a la degradación general de la política. En cierta medida, la complicidad con el comportamiento hasta de opositores o ante la ausencia real de práctica que tú puedas diferenciar diciendo esa es una práctica realmente opositora. Yo he estado sosteniendo que la política se ha degradado, se ha convertido en un gran negocio y la gente aspira a político atrás de un cargo sin tener ninguna vocación política para el servicio, pero tiene una vocación de aprovechamiento de lo que eso representa. Tú te encuentras con gente que aspira a ser diputado, que busca el dinero para invertirlo, y tú le preguntas, ¿y para qué tú quieres ser diputado? No te puede decir nada que no sea atraído por el problema de las veleidades que el poder ofrece y de las posibilidades de negocio legítimo que pueden hacer. La Cámara está lleno de gente así también. Es decir, hay una prostitución general de la política. Hay que recuperar la política, porque en esta época es distinta al pasado, donde esas prácticas no eran cuestionadas porque parecía normal que para eso era la política, para el que tiene, para el que quiere aprovecharla. Y en definitiva, era un espacio también para el figureo y para la servidumbre a intereses. Industriales metían también a voceros suyos, o la propia gente del oficialismo buscaban gente para justificar la defensa del orden. Pero el Estado no puede ser eso. Yo he estado sosteniendo que esa descomposición general de la política está favorecida por lo que está ocurriendo en el mundo. El relevo de la supremacía global. Estados Unidos cada vez tiene menos control
como lo tuvo en una forma absoluta en plena Guerra Fría de todos los gobiernos bajo el área de su influencia. Y en nombre de la seguridad condicionaba todo el resto. Y se perdió la noción de ética y de decencia en torno a la servidumbre que imponía Estados Unidos. América Latina no quiere ni pensar en lo que ocurrió con la democracia latinoamericana a base de patrocinar a Estados Unidos decenas de golpes de Estado y miles de muertos y de persecuciones. Hoy hay una situación que no hay justificación ideológica, no hay Guerra Fría, hay un solo mercado en el mundo que tiende en la globalización a crear normas que se universalizan para las relaciones comerciales e incluso para la política. Normas que se globalizan, donde la esencia de aquella noción de la soberanía de mi espacio, que tú podías entenderte de todo, cada vez se reduce más, porque estamos bajo la supervisión y la vigilancia de la información en un mundo que no tiene razón para ignorar las reglas claras. Y en ese medio es que yo he estado diciendo aquí, hay un cambio en marcha, que es pasar de la opinión, porque muchos políticos le complacía solo con opinar, muchos grupos creían que era con una declaración, y hay demasiados intelectuales que se sienten activos en la medida en que ellos pueden opinar frente a todas las cosas y creen que hacen un gran aporte a la modificación de la realidad. Y en la medida en que se globaliza el mundo y hay una regla creciente, la opinión no tiene el valor que se le atribuía. Hoy, para que a usted le reconozcan un reclamo, no basta solo con que lo documente. Tiene que mover fuerzas que pruebe que efectivamente hay un interés social en eso que usted está diciendo. Por eso yo estoy claro que hay un cambio entre la opinión y la movilización. Nuestros partidos siguen con la práctica vieja. No lo entienden, pero están frente a una realidad que va a estar sobre ellos operando. Esta mañana yo fui, como había dicho, al plantón de los médicos del Colegio Médico en el Parque Independencia, luchando porque la atención primaria se concentre en privilegiar como comienzo la parte que atiende a los pobres, a los que no tienen recursos, frente a los negociantes de la seguridad social que quiere que sea para el régimen subsidiado, es decir, que ellos puedan cobrar en la atención primaria. Y ahí estaban los médicos en una actitud que hay que respaldarla y reconocerla porque corresponde al interés de la mayoría de la gente menos favorecido por el mercado y por el poder económico. Y ahí yo encontré a 2 o 3 dirigentes de la Marcha Verde. Algunos fueron a repartir invitación para el anuncio del 27, pero no vi la participación que yo esperaba correspondía de los propios promotores de la Marcha Verde. Porque en la medida en que tú quieres que te acompañen, tú tienes que tener también la actitud recíproca de acompañar a las demandas que corresponden en línea general con lo que ustedes promueven, que es la creciente participación del pueblo en el ejercicio de los reclamos políticos, que no se queden en los papeles. Entonces las manifestaciones pacíficas y ordenadas, levantando reclamos que han sido expresados oralmente o en escrito, tienen un reforzamiento. Y esa acción de esta mañana, yo no vi ahí, lo quiero decir con tranquilidad, no vi ahí a la gente del Partido Revolucionario Moderno que tienen que ver con los frentes de masa y la sociedad civil, más que algunas personas que están al frente. Pero no le llama la atención de que ese era un escenario para aportar un respaldo que no fuera solo de decir el PRM respalda las demandas populares de boca. No, eso no se usa ya. Por eso yo quiero reiterar tanto mi comentario de ayer como hoy, porque el día 25 hay una manifestación de las mujeres que no puede ser abandonada para que vayan las mujeres, que los partidos de la oposición deben respaldar, que el partido PRM debe integrar ahí una fuerte contribución, porque así que se construye
el proceso por medio del cual los reclamos no se diluyen porque no eran importantes lo que lo pedían o porque solo era de boca que lo hacían. Hay que desplegar la fuerza social que muestre el reclamo y el arraigamiento del reclamo en el alma del pueblo. Y esto tiene más importancia porque el día 27 se está anunciando un esfuerzo para lograr en la capital algo parecido a lo que se logró en el Cibao. Y esas no son cosas para que tú me digas que un partido puede decir, yo lo apoyo por abajo, pero no lo puedo decir porque el conservadurismo era eso. Esas son acciones para que los partidos reales de oposición, y les digo al PRM, sepa que no basta con que haya dicho su presidente, este partido apoya los reclamos populares. La boca no tiene importancia ya. La declaración no es suficiente. Si es verdad que apoyamos las demandas populares, movilicen su gente y ayuden a que esas manifestaciones tengan fuerza expresiva por la multitud y por el orden. Quiero, pues, decirle a los médicos que persistan en su reclamo, que no se dejen rendir, que se vinculen más estrechamente con la diversidad de los sectores sociales para que en ese reclamo no solo estén ellos, porque lo que ellos están pidiendo es para favorecer a la mayor parte de los pobres que necesitan atención de salud y para oponerse a los especuladores del negocio de la seguridad social que quieren una atención primaria para los que puedan pagarla. Y desde ese punto de vista, tanto a los médicos como a los partidos les digo, el día 25 no hay excusa para que no haya una presencia respetable de la parte social que cree que es verdad que hay que apoyar a las mujeres en su reclamo de que sea válido el hecho de las 3 condicionantes que permitan el aborto, que no le dejen al pensamiento más conservador y arcaico de la Iglesia Católica el hecho de seguir convirtiendo la oposición a esas 3 causales en un pecado. Sobre todo la Iglesia Católica, la institución que ha hecho más por la sumisión y el desprecio de las mujeres, la que presenta que la causa del pecado universal fue Eva, la que no ha aceptado que las mujeres sean curas ni que los curas se casen, que solo ven las mujeres para el servicio. No le dejemos eso solo a los curas. Ahí está para que los partidos tomen su fuerza y el 25 hagamos un despliegue real de fuerza que no la pueda ignorar nadie. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde y de inmediato nos vamos con el comentario de Esteban Delgado para que no pida adenda al final. Gracias, Yulisa. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, así como los amables oyentes de esta Z101 del gobierno de la tarde que siempre nos siguen. Bueno, reiterar también mis felicitaciones a don Fafa Tavera en su cumpleaños número 80. Dice él que son 80. Yulisa va a seguir. Ella insiste. Pero bueno, quiero hacer referencia a lo siguiente. Generalmente nosotros en los medios de comunicación hacemos comentarios sobre situaciones que afectan a la población, principalmente a la población más pobre de la República Dominicana. Pero lo hacemos muchas veces con conocimiento de causa y lo hacemos también muchas veces por las informaciones que recibimos, pero no precisamente porque lo vivimos, porque afortunadamente somos personas, la mayoría de las personas que trabajamos a este nivel ya en medios de comunicación somos personas de clase media alta y no precisamente personas de estratos sociales económicos muy bajos. Por lo tanto, no podemos decir que somos pobres o que vivimos en la pobreza, aunque defendamos la condición o abogamos por la mejoría de la condición de vida de la gente. Y inicio haciendo esta referencia porque yo esta mañana me tocó ir a llevar a mantenimiento mi vehículo y entonces como yo lo llevo a un centro que está muy cerca de la Kennedy, esquina López de Vega, decidí irme a mi oficina que está en el Centro de los Héroes en el metro. Déjame tomar el metro, no voy a tomar un taxi, sino que me voy a ir en metro tranquilo para ver cómo está el metro de Santo Domingo en un horario como el de las 7:30 de la mañana, que es un horario de bastante movimiento de la clase laboral de a pie, que va a sus centros de trabajo, que va a las universidades. Y la verdad, señores, es que
esas dos líneas del metro se ponen totalmente repletas de personas, principalmente donde se desarrolla o se realiza el transfer o la transferencia de una línea, de la línea 1 a la línea 2, a la línea 2 a la línea 1, que es la intercepción de la avenida o la estación Juan Pablo Duarte, que está en la intersección de la avenida Máximo Gómez y 27 de febrero. Entonces me di cuenta cuán alto es el uso que da la población a este servicio de transporte que, aún incompleto, que aún con sus defectos, representa para la población dominicana un instrumento de movimiento, de movilidad de bastante importancia. Ahí la gente se apiña, la gente se aprieta para poder entrar a cada uno de esos vagones y poder llegar a sus centros de trabajo o al destino hacia donde van. Ese es un servicio que está disponible para las personas, principalmente de escasos recursos, porque, como dije, los que somos de otros niveles sociales no lo usamos, andamos en nuestros vehículos privados y podemos hablar de un servicio y de la importancia de un servicio, pero no necesariamente porque lo vivimos y palpamos a diario la verdadera importancia de ese servicio, independientemente de cuánto le costó al Estado, porque pudieran surgir críticas en torno a que si hubo actos de corrupción o no en el proceso de construcción de ese proyecto. Pero lo menciono porque nosotros los dominicanos tenemos la desgracia de que nuestros gobernantes por lo general no son afines a la continuidad del Estado. Y así recordamos como, por ejemplo, el presidente Balaguer, cuando retornó al poder en el año 1986, cometió dos grandes crímenes al desarrollo social de este país. Uno de ellos fue que dejó sin ponerle ni siquiera la mano a un proyecto de desarrollo de viviendas, conocido como Invivienda Santo Domingo, que había construido y dejó a medio talle el presidente Salvador Jorge Blanco, porque cuando salió del poder todavía ese proyecto no se había terminado. Balaguer no lo miró, a pesar de que era el gran constructor, simplemente porque no iba a permitir que el mérito de ese gran proyecto de desarrollo de vivienda se le atribuyera como buena idea o como buena iniciativa al presidente anterior, Salvador Jorge Blanco, a quien él posteriormente llevó a la cárcel. Pero Balaguer también cometió el crimen al desarrollo social en materia energética, porque durante los gobiernos de Antonio Guzmán y de Salvador Jorge Blanco se construyeron dos plantas generadoras importantes, las generadoras Itabo 1 y 2. Tan importantes que hoy día, señores, esas dos generadoras de carbón que operan en Jaina están aportando la misma cantidad de megavatios que aportaban cuando eran nuevas hace más de 30 años. El proyecto era de 4 generadoras, Itabo 1, Itabo 2, Itabo 3 e Itabo 4. Pero cuando Balaguer llegó, paró ese proyecto y se quedaron nada más las dos plantas que había construido inicialmente el gobierno anterior de un partido diferente al suyo, el gobierno o los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano. Por no darle continuidad al Estado, luego hemos visto cómo hemos sufrido una crisis eléctrica, energética, que le ha costado tantos y tantos miles de millones de dólares a los bolsillos de los dominicanos. Y todavía sigue esa crisis eléctrica. Recuerdo que cuando el presidente Leonel Fernández dirigió el país en el 96-2000, desarrolló una construcción vial importante, entre ellas el túnel de la 27 de febrero, la ampliación de la 27 de febrero, algunos elevados, conste sin tomar créditos porque la oposición política a ese momento no le aprobó financiamientos y eso fue tan positivo que lo obligó entonces a hacer un gobierno austero. Y también construyó el presidente Fernández un edificio para albergar lo que hoy es la Suprema Corte de Justicia y donde está también la Procuraduría General de la República. Y cuando el presidente Hipólito Mejía era candidato a la presidencia, recuerdo que le preguntaron sobre el túnel de la 27 de febrero y con la forma característica y pintoresca que él siempre responde, recuerdo que dijo que él que ese túnel de la 27 de febrero lo iba a llenar de yuca y de plátano. Por fortuna no lo hizo. Cuando llegó al poder se dio cuenta de la importancia de desarrollar proyectos de construcción e incluso se le debe a su gestión la construcción de ese importante puente, profesor Juan Bosch, que está al lado del puente Duarte, que une el Distrito Nacional con el municipio Santo Domingo Este y que tanta importancia tiene para el tránsito, aun cuando
todavía se entapona constantemente porque se torna insuficiente ante el gran auge de vehículos que hay en circulación. Pero el presidente Hipólito Mejía no tocó el edificio de la Suprema Corte de Justicia, que estaba ya prácticamente terminado. Y tuvieron que pasar 4 años para que retornara el presidente Leonel Fernández y entonces se construyera o se terminara de construir ese edificio. Simplemente por no darle continuidad de Estado a una obra que iniciara, aunque fuera importante, el gobernante anterior. Y eso iba a pasar con el Metro de Santo Domingo también, señores. A Leonel Fernández se le ocurrió construir el Metro de Santo Domingo, recibió muchísimas críticas y aparte de eso está lleno de cuestionamiento hasta el origen y la forma en que se gastó el dinero o se invirtió el dinero para su construcción. Pero finalmente se construyó la línea 1 y se inició la línea 2 del metro. Y el presidente Hipólito Mejía, Danilo Medina, cuando llegó al poder en el año 2012, no tenía en agenda darle continuidad a esa obra. Y no tenía en agenda darle continuidad a esa obra precisamente porque la había construido o porque era una idea o una iniciativa o una obra que se le agenciaría como un logro a su antecesor, a pesar de ser su compañero de partido, a pesar de ser su compañero de partido y a pesar de ser un gobierno de su propio partido. Bueno, Juan de los Santos, hay que reconocerlo, fue de los principales motivadores para que el presidente Danilo Medina le diera continuidad a la segunda línea del metro y que entonces se extendiera hacia el municipio este de la provincia de Santo Domingo. Y qué bueno que ocurrió así. Yo creo que en el caso del Metro de Santo Domingo, cada gobernante debería proponerse construir una línea adicional durante su periodo de 4 años. Independientemente de que la idea haya sido o no del presidente Fernández. Creo que es una obra de desarrollo que debe extenderse porque si nos fijamos, hoy día existen 2 líneas de metro en el Distrito Nacional. Y una de ellas abarca una parte del municipio de Santo Domingo Norte y otra de ellas abarca ahora una partecita de Santo Domingo Este. El metro de Santo Domingo no llega a Santo Domingo Oeste. El metro de Santo Domingo no llega al municipio de Los Alcarrizos ni tampoco llega al municipio de Pedro Brán. El metro de Santo Domingo hacia Santo Domingo Norte no llega hacia las comunidades como La Victoria o como Hacienda Estrella. El metro de Santo Domingo tampoco hacia el este llega hacia la comunidad de San Luis o hacia la comunidad o hacia Boca Chica, que también pertenece a la provincia de Santo Domingo. Si se propusieran los gobernantes darle continuidad de Estado a obras sobre las cuales la sociedad se da cuenta que son importantes y ellos mismos también, entonces es posible que hubiera la intención de hacer o desarrollar partes de obras que necesitan ser agrandadas o ampliadas para beneficio de una población que ciertamente lo requiere. Si cada gobernante se propusiera construir, independientemente del partido que fuera, independientemente del presidente que fuera, si fuera reeleccionista, si no fuera reeleccionista, si fuera de otro partido, si fuera del mismo, una línea de metro en cada uno de los periodos, entonces nosotros tendríamos tal vez 6 líneas de metro en los próximos 16 o 17 años. Quiere decir que para el año 2036 tuviéramos una estructura de transporte de metro completamente ampliada. Y quiero terminar haciendo referencia a que ese servicio de transporte, señores, cuesta 20 pesos. 20 pesos, para que tengamos una idea, equivale a 40 centavos de dólar. Siempre hablamos y hacemos comparaciones sobre los precios en Estados Unidos, principalmente de los combustibles, para decir que aquí en la República Dominicana un galón de gasolina cuesta alrededor de $5 y en Estados Unidos cuesta alrededor de $1.50. En Estados Unidos el servicio de metro cuesta $2.75 y eso equivale a 137 pesos con 50 centavos a la tasa de un 50 por 1. Si es la tasa de un 50.13 como está actualmente, o 50.14, entonces serían alrededor de 140 pesos por el servicio de metro. Aquí cuesta apenas 20 pesos. En la República Dominicana todavía, a pesar de que el poder adquisitivo de la gente ciertamente así lo amerita, todavía el transporte público resulta económico. Aquí un servicio de taxi en el Distrito Nacional cuesta 200 pesos. 200 pesos, señores, son alrededor de $4.
No hay país, creo que no hay país en América Latina, por no poner Estados Unidos, donde usted tenga un servicio de taxis en la ciudad, en la zona metropolitana de cada una de las capitales de América Latina, que le cueste $4. Lo menos que le va a costar son $8 y entre $8 y $12. El servicio de taxi aquí todavía es relativamente barato. Termine tu comentario, que es muy interesante. Por favor, le dé el teléfono a los dominicanos de la línea de taxi que tú utilizas. No. Aquí una línea de taxi en el Distrito Nacional, en la zona metropolitana, cuesta $200. Está bien, pero... Esa es la tarifa. Está bien, pero dale los teléfonos a los ciudadanos para que sepan qué línea de taxi tú usas $200. No, pero dime, pero todas las líneas de taxi en la zona metropolitana cuestan $200. Con los tapones y todo. Lo que pasa es que... Recuerda que el taxi bajó un poquito de precio con la llegada de Uber. Sí, y como dije al principio del comentario, es que nosotros, que estamos ya en un nivel social un poco más alto del promedio, gracias a Dios, entonces no hacemos uso de determinados servicios que utilizan más las personas pobres. Yo hasta hace poco era usuario premium de taxi, usaba taxi todos los días. Y tú lo dices, y tú sí puedes decirlo, pero yo creía que era más caro. No, la oferta variar por la llegada de Uber, los precios bajaron un poco. Incluso hubo algunas compañías que incluso, por ejemplo, los taxis de las plazas, que todo el mundo sabe que dan un servicio distinto, lo calculan por distancia. De tal sitio a tal sitio son 150, de tal sitio a tal sitio son 200, no importa. O sea que por ahí es un mercado caballado también. Sigue siendo barato el servicio de transporte, pero finalizo diciendo eso, exhortando a que cada gobernante se proponga construir por lo menos una línea de metro en cada periodo gubernamental. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde y sin duda que el tema que ha corrido por las redes sociales, llegando a ser número 1 en tendencia, ha sido el de la llegada del capo cubano a República Dominicana, el señor Willy Falcón. Tal vez habrá que decirle hasta honorable más adelante. O no, al revés. No sé, es ex capo también. No. Sí, podría ser. Quirino es un ex capo. Sí, porque asumimos que ya no es capo. Como asumimos que ya no es capo, pero el problema es que con los capos tú no puedes asumir si es o no es capo, porque nadie anuncia que está de retiro. Bueno, yo soy capo en retiro. Sí, hay otra teoría sobre eso. Del capo se hace el señor Falcón, que tiene que estar escuchando el programa, porque tú lo oyes todo el país, que sepa que son ustedes los que están hablando. No, pero tú Eddie y tú Esteban. Nadie está hablando mal de él. Yo no he abierto la boca. Nadie está hablando tú Eddie y tú Esteban, dejen de hablar. Yo no he abierto la boca, señor Falcón. Si es capo o es capo. Está bien, José Luis Mendoza. Bueno, sin duda que esa es la noticia del momento y el dominicano necesita tener un tema para entretenerse de manera permanente. Ahora, nosotros buscamos el tema de la entretención, no nos lo traen. Resulta que ahora el señor Falcón es el tema importado para que los dominicanos se entretengan. Hay que decirle a la gente que lo de Falcón no es, y tenía una conversación interesante con un amigo de una institución oficial a su momento, no es una extradición. Se ha manejado en los medios de comunicación. Extradición es sacar. Extradición. Semánticamente que es una extradición de República Dominicana y eso no es correcto. Es un acuerdo bilateral o unilateral entre estados. República Dominicana era uno, supuestamente, de los dos países a donde el señor Falcón podía ir luego de Cuba. Esto supuestamente se acordó antes de que él cumpliera el tiempo que cumplió de esos 20 años, que no los cumplió todos, cumplió 17, según la información que tenemos aquí. De esos 20, y él era uno de las tres personas principales de ese cartel, que no era nada más ni nada menos que el representante del cartel de Pablo Escobar en Estados Unidos, cubriendo desde la zona de Miami. Estas personas tenían un prontuario sumamente efectivo, era un prontuario de alto nivel y por las documentaciones que tenemos de la época, eran los jefes de la droga y del narcotráfico de toda la zona de la Florida en ese momento. Se habla de que eran los más duros en Estados Unidos y que no solamente introdujeron 75 toneladas de cocaína a ese país, sino que también cada tonelada de esas significó decenas de cientos de muertes de ciudadanos norteamericanos y de otros países. Llama la atención que aunque se le ha atribuido la decisión de la llegada del señor Falcón a República Dominicana al gobierno de los Estados Unidos,
Hoy, hace solo 2 horas, la embajadora Robin Bernstein dice que ella no sabía absolutamente nada de que el señor Falcón vendría a residir a República Dominicana. Esto continúa generando otro tipo de opiniones. El vicepresidente de Finjus dijo que se le ha dado un manejo discrecional al acuerdo o supuesto acuerdo que se hizo con este capo confeso o ex capo, como decía José Luis, para traerlo a República Dominicana. Hace unos momentos decía el senador Euclides Sánchez que ciertamente el Estado tiene que dar más explicación y que no se sabe si este mismo acuerdo, si fuera que existe, se ha dado también con otros dominicanos involucrados en temas de narcotráfico fuera de República Dominicana y que están bajo esas mismas circunstancias en territorio norteamericano. Ciertamente es mucha la información que la gente quiere que le den. Y como este es un país donde de cualquier cosa se saca una teoría de conspiración, sería de lo más interesante que el gobierno dominicano comparta con la gente las intríngulis que tiene el supuesto acuerdo por el que el señor Willy Falcón llega a República Dominicana, por el que se le da una residencia permanente en este país, aparentemente pasando por encima de los protocolos normales por los que cualquier inmigrante tendría que llegar al país y hacerse de unos documentos. Pues este es un inmigrante VIP, nos lo han traído por encima y lo instalaron en República Dominicana no hoy, no ayer, sino desde los primeros días del mes de noviembre. Hay que decir que el señor Willy Falcón y su grupo tenían varias especialidades, entre ellas el tráfico de cocaína, el sicariato y el financiamiento de atentado presidencial. Y esa es la razón, la última, por la que él no podía ir a Cuba, porque sus días supuestamente estarían contados, porque participó en el financiamiento de un atentado en contra del ya fallecido expresidente de Cuba, Fidel Castro. Eso es lo que le han dicho a los dominicanos. Bueno, eso es lo que ha publicado. Bueno, esa es la razón por la que no podía ir a Cuba, no tanto por la que tenía que venir aquí. Dicen ellos, pero también ahí tiene que estar el tema de también. Él colaboró con la investigación para el desmantelamiento de la banda a la que él pertenecía. Supuestamente. Y la mayoría de los componentes de esa banda eran cubanos y muchos de ellos, de los que no apresaron, salieron huyendo para Cuba por el tema de que de Cuba no podían llevarlo forzosamente a Estados Unidos. Según dice el Miami Herald, que fue el diario después de una cadena norteamericana que dio la información y explicó de manera más específica, dice que según la defensa, Falcón desempeñó un papel clandestino en la financiación de un plan de la CIA en la década de los 90 para matar a Fidel Castro, por lo que su deportación entrañaría una casi segura sentencia de muerte. Y si ciertamente jugó este papel dentro de un organismo como ese, entonces se justificaría quizás que haya una intermediación diplomática oficial para que un país como República Dominicana lo recibiera. Se habla de que él tiene amistades importantes aquí en los más altos niveles de poder, pero todo esto queda dentro de la especulación si no hay nada o nadie que dé la cara para confirmarlo. Antes de ser liberado, el señor Falcón cumplió 14 años de prisión de los 20 a los que fue sentenciado. Él, Willy y Magluta, que eran los 3 del equipo, fueron acusados en el 91 por un jurado federal del contrabando de al menos 75 toneladas de cocaína desde Colombia a Estados Unidos por un valor en aquel momento de $2,000 millones. En el primer juicio los 3 fueron absueltos, pero posteriormente se comprobó que habían comprado a los jurados del juicio. Lo apresaron saliendo de la corte. Así es. De hecho, él se tuvo que declarar culpable, no exactamente de narcotráfico, sino de lavado de dinero y otros delitos complementarios en un acuerdo que se completó con su sentencia en el año 2017 y fue donde se acordaron los 20 años de prisión con salida a los 14 y se le dio la seguridad de que él no iba a ir, en ese momento, no ahora, de que él no iba a ir cuando cumpliera condena a su Cuba natal, precisamente por lo que había sucedido. Lo recluyeron en un centro de inmigración en Luisiana, mientras que Estados Unidos buscaba enviarlo de regreso a Cuba,
y en este momento es donde se da toda la negociación. Lo deportaron o lo entregaron al gobierno dominicano el pasado 6 de noviembre, hace varios días, bajo un supuesto acuerdo con Estados Unidos. El nuevo Herald citó también que el Tratado de la ONU, implementado en el 1984, prohíbe a los países signatarios trasladar a una persona a cualquier país donde haya razones para creer que sería torturado o que simplemente se convertiría en un objetivo mortal por cualquiera de los temas que tuviese pendiente con ese país. En teoría, usted no puede mandar a nadie a una muerte segura. Exactamente. A su hermano, que era el Tavi Falcón, lo condenaron a 205 años de prisión. Él no pudo hacer ningún acuerdo porque ya Willy Falcón había dado todas las informaciones que las autoridades querían, por lo que se llevó la peor parte. Le dieron 205 y en apelación se lo bajaron a 195, una módica rebajita que yo creo que va a tener que nacer y morirse 2 veces para poder cumplirla. En República Dominicana hay que decir de manera muy breve que los temas de narcotráfico y las extradiciones nosotros hacia Estados Unidos por el tema de los acuerdos no nos ha traído más que problemas. Y yo les voy a mencionar unos cuantos nombres. Ustedes me van a decir si recuerdan qué pasó con cada uno de esos intelectuales, porque hay que ser intelectual e inteligente para manejarse en un mundo como ese. Yo no critico al que trafica con droga, no acabo al que trafica con droga. Cada quien hace lo que entiende que es necesario, pero cada negocio tiene su riesgo y cada estado está llamado a preservar la seguridad que tienen que tener los ciudadanos de cada país frente a todas las muertes que dejan los temas de narcotráfico. Maconi, Toño Leña, Joselito.com, Quirino, los hermanos Ulloa, Nin Terrero y Oreganito, que por cierto a Oreganito después le cancelaron la orden de extradición, solamente han servido para darle problemas a República Dominicana. Se lo llevan de aquí, allá lo pelan, le quitan todos los cuartos, le sacan la información y después lo mandan para acá a hacer probablemente lo mismo que hacían, a tener que tratarlo como dueños y señores y a devolverle lo poco que el Estado Dominicano les pudo decomisar. Y aquí ya quedó demostrado por casos recientes que vuelven y hacen exactamente lo mismo. Lo cierto es que lo que vaya a hacer el señor Falcón en República Dominicana tiene que ser vigilado por las autoridades y que el gobierno tiene que explicar de qué se trata el supuesto acuerdo en el que se llegó a las condiciones de aceptación de residencia permanente del señor Falcón. El gobierno de la tarde.